Hola chicos y chicas, este es otro video del tutorial y bien, les voy a comentar por qué es importante que ustedes como alumnos de ingeniería civil sepan por qué es importante desarrollar las habilidades de diseño y de dibujo. Imagínense, les pongo este panorama, ¿no? Están en un restaurante con un posible potencial, ustedes son recién egresados de la carrera de ingeniería civil y esta persona, pues con el que están sentados en la cafetería, porque todavía no tienen un despacho donde puedan recibirlos, les comenta que están interesados en contratar sus servicios como ingeniero civil para poder construirle una casa de 2 niveles, una casa grande, en el cual ustedes serían no solamente los diseñadores de su casa, interior y exterior, sino también serían los responsables de la obra. Entonces, la señora y el señor, porque siempre van con la señora tomando la opinión y el señor, les comentan, ¿no? Mira, queremos 3 habitaciones, 3 baños, un medio baño en la planta baja, cuarto de estudio, terrazas, etcétera. Ustedes toman nota de todo esto y les piden ellos que a ustedes les den una idea de cómo sería su casa. Porque las personas tienen una idea muy fija de lo que quieren, de lo que necesitan en cuanto a los espacios. Pero en cuanto a diseño, a cada 3 videos o cada 3 imágenes en Facebook van a estar cambiando de opinión. Entonces, bueno, el colmo sería que ustedes les mostraran una imagen como la que está en su pantalla, ¿no? Que pongan un cuadrito, se atrevan a ponerles ventanas cuadradas como si fuera una cárcel, una puertita para enanos y todavía tuvieran el cinismo de ponerle personas felices y hasta el perro, ¿no? Eso es con lo que nos enfrentamos a diario en el primer semestre en la carrera de ingeniería civil. Ese tipo de casas con las cuales pues tienen la idea muy arraigada, ¿no? Entonces, en cuanto ustedes muestren este diseño a sus clientes, obviamente les van a decir, ah, qué bien, gracias, paguen ustedes el almuerzo porque les tocaría a ustedes pagarlo. Y bye bye, no los vuelven a contratar jamás. ¿Por qué? Porque no saben vender la idea que ustedes tienen. A veces el presentar una idea es más importante que la idea conceptual en sí o las partes, ¿no? Si ustedes muestran otro dibujito como todavía, bueno, el anterior todavía como que conserva más proporciones, ¿no? Es horrible. Entonces, si ustedes saben dibujar así o lo están haciendo en este momento, pues bueno, permítanme decirles que ya tienen que empezar a tomar a diario clases de dibujo, ¿no? Diario haciendo tutoriales, repitiendo una y otra vez las cosas que les voy a enseñar durante este semestre. Bien, supongamos que ustedes se encuentran con sus clientes y supieron aprovechar las clases de dibujo que tuvieron ese semestre y le muestran una idea así, ¿no? Ya no es un simple dibujo, esta es una perspectiva de una casa y ya cambia mucho la idea, ¿no? Ya se ve más diseñado, más elocuente, se nota la escala humana, se nota, por ejemplo, que está el garage, haya vegetación. Entonces ustedes explican al cliente que requieren, miren, esta terraza con ventanales de vidrio, doble nivel, altura para que les entre el sol, la ventilación de forma natural, 1.70 porque es porque es lo que la norma nos indica, con una cimentación tal. Ustedes tienen que aprender a vender su producto, que en este caso vendrían siendo proyectos arquitectónicos u obras, ¿no? Tienen que aprender a venderse y a veces el venderse no solamente es con plano. Ya cuando ustedes entregan un plano es porque ustedes ya los contrataron y ya les pagaron, ¿sí? La primera idea que se da es gratis y se da a través de un dibujo y normalmente es en una servilleta con una pluma fuente, ¿sí? Tienen que aprender a hacer eso, a vender sus ideas, sus proyectos arquitectónicos, ¿no? Si no las llegan a vender o no saben cómo, les va a ir mal, ¿no? Muchas veces, pues esto es lo más importante que tienen que hacer. Bien, para esto vamos a comenzar con el primer tema, que es el diseño. Tradicionalmente, diseño significa la configuración de objetos bi y tridimensionales. ¿Qué quiere decir bidimensionales? Pues en 2 dimensiones, largo y ancho. Y tridimensionales significa 3 dimensiones, largo, ancho y alto. A veces puede haber una cuarta dimensión, se los dejo de tarea, que me investiguen cómo puede ser un edificio utilizando la cuarta dimensión. Y a veces suelen ser estos objetos fabricados en serie o por procesos industriales. En el diccionario real de la Academia de la Lengua Española, que cambia cada 20 minutos, pues dice que son trazos, delimitación de una figura, un edificio, un proyecto, un plano, una idea, un concepto, ¿no? Manchas, colores. Todo eso es el diseño y todo eso tiene que utilizar su creatividad. Bien,
El diseño maneja planificación y materialización de una idea. Es decir, que para poder construir, por ejemplo, un puente, tuvo que haber estado en su mente cómo lo van a planificar, la idea conceptual, y después buscar la manera de aterrizarlo, buscar los materiales, el transporte, no sé, las normas, etcétera, ¿no? Bien, para esto lo primero que utilizamos son las escalas, ¿sí? Las escalas son herramientas de diseño y en la ingeniería civil utilizamos algo que se llama escalímetro. Para esto, para su siguiente clase, tienen que utilizar o comprar, mejor dicho, un escalímetro que tenga la escala de 1 a 100. Hay diferentes escalímetros, escala 1 a 500, 1 a 2, 1 a 1000, no. Cómprense la que tiene escala 1 a 100 y de preferencia que no sea de metal, sino que se vea como esta que está en la imagen aquí, ¿no? Bien, si observan en el escalímetro, permítanme poner aquí una imagen del escalímetro. Perdón, mi internet está lento. Aguánteme tantito. Si ustedes compran un escalímetro en cualquier papelería que puedan encontrar cerca de su comunidad, lo que les pueden vender es este que está aquí, ¿no? Tiene 3 lados, por decirlo así. En cada lado tiene 2 escalas. Aquí vemos una representación más gráfica, ¿no? De este lado va a haber una escala, del otro lado va a haber otra, es decir, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalas diferentes. ¿Y esto es para qué? Pues para que se pueda tener como una herramienta más factible de diseño. ¿Sí? Perdón, ese es el programa que estoy utilizando para grabar. Entonces, por ejemplo, cuando en el escalímetro dice escala 1, 2, y lo va a decir en esta parte de aquí, más grueso, por ejemplo, aquí dice escala 1.50, cuando dice escala 1, 2, quiere decir que la medida del plano representa 2 veces la medida real. Y cuando dice, por ejemplo, 1/100, significa que 1 centímetro del plano o del dibujo o del papel equivale a 1 metro en la vida real. O, por ejemplo, 1 metro a 1 kilómetro o 1 kilómetro a 1 milla, ¿no? Ejemplo. Cuando la escala dice, por ejemplo, 4:1, significa que el dibujo es más grande que el objeto real. Es decir, ahí va lo siguiente. Una casa no cabe en un plano de 90 por 60, que por lo regular es donde se dibuja un proyecto, ¿no? Hay 3 tamaños de plano, 60 por 45, 90 por 60 y 120 por 90. Una casa no cabe del tamaño real en un plano. Es por eso que la casa se tiene que hacer más pequeña y para eso se utilizan las escalas. Entonces, normalmente se determina primero el tamaño en el cual ustedes van a hacer el dibujo. Normalmente, como les dije, pues utilizamos el papel estándar que ya venden en la papelería, o un papel, por ejemplo, tamaño bond, que es casi siempre de 90 por 60. Entonces, hay que ver, dependiendo del tamaño de la casa, qué escala vamos a modificar ese proyecto para que entre con las cotas, con los textos, con el pie de plano. Eso es para la escala. Por ejemplo, cuando la escala, como les dije aquí, dice escala 1/100, significa que la escala real es 100 veces más pequeña. Hay escala 1.50, 1.20, 1.100, 1.200, 1.500 incluso. 1.500 sería cuando el objeto es demasiado grande y no cabe en mi plano, que sería pues un edificio, sería un puente, etcétera, ¿no? Entre mejor se vea la calidad de los textos, de las cotas, de las figuras, es mucho mejor. Hay veces que pues hacen los planos demasiado pequeños y pues no se alcanza a percibir bien las acotaciones. Pero cuando son demasiado, por ejemplo, demasiado grandes algunos objetos, pues también como que se ve mal en el plano, ¿no? Entonces hay que saber utilizar bien las herramientas de diseño. Y como vimos, por ejemplo, cuando se utiliza la escala 4:1, es para cuando son cosas más grandes, cuando el dibujo es más grande, perdón, que el objeto en la vida real. ¿Dónde se utiliza mucho esto? Pues, por ejemplo, como en los engranes del reloj, ¿no? Un engrane de reloj, si ustedes dibujan un engrane de un reloj en un plano, pues es un puntito dentro de un plano. Entonces, se hace una escala mayor, es decir, se ve mucho más grande el dibujo que el objeto en sí. Y para esto se utilizan las escalas. Las escalas es una asociación ordenada de valores distintos de una misma cualidad. Es decir, que la escala
va cambiando proporcionalmente. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, imagínense, voy a insertar una imagen, ¿no? Una figurita. Vamos a ver. Tengo este cuadrado. Es un cuadrado. No es un rectángulo. Bueno, sí, aquí sí es un rectángulo, ¿no? Pero bueno, aquí es un cuadrado. Si yo hago que crezca, va a crecer en diferentes escalas, pero va a conservar la figura de cuadrado. Si en su defecto yo hago un rectángulo, y si lo quiero cambiar de escala o más chica o más grande, va a conservar las mismas cualidades de un rectángulo. A eso se refiere con escalas. Va a ser el mismo objeto, pero con diferentes tamaños. Cuando algo está hecho a escala humana, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, como en esta imagen, es de que las personas, por ejemplo aquí, ¿no? Esta persona es una persona. Cuando las personas están aptas para estar dentro de ese espacio, es decir, las casas están hechas a escalas humanas porque están diseñadas para nuestro confort. Los carros están diseñados a nuestra escala humana para que quepamos y podamos manejar y maniobrar, etcétera, ¿no? Todos los vehículos, espacios, todos están diseñados a escala humana. ¿Cuál no estaría diseñado a escala humana? Por ejemplo, vean el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. No sé si alguno de ustedes ha ido ahí, pero el primer monumento que se encuentra es un monumento grande, a eso se le llama monumento, que excede los tamaños o el tamaño de una escala humana. Es este de aquí, lo podemos observar. Aquí se pierde un poquito las dimensiones de la fotografía de la escala humana, pero una persona está de este tamaño, así súper chiquito, y esto es un monumento. ¿En dónde se utiliza esto? Precisamente en monumentos, donde que se quiere exaltar una idea, un concepto, y donde te hagan sentir a ti pequeño, como parte muy pequeño de algo enorme, ¿no? Eso tiene toda la intención arquitectónica y de psicológica, ¿no? En museos, ¿qué otras? Por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de Teotihuacán, son monumentos que te hacen sentir pequeño porque engrandecen algo, una idea. En este caso, pues puede ser, por ejemplo, como la religión, la política. Por eso vemos que, por ejemplo, los políticos compran grandes edificios enormes, ¿no? A lo mejor ni siquiera utilizan todos, están vacíos todos, nada más tienen